¿Sientes que tus mezclas no tienen el impacto que buscas? La compresión mid-side puede marcar la diferencia. Esta técnica te va a permitir trabajar de forma independiente la dinámica del centro de la de los lados de tu mezcla, consiguiendo claridad y una amplitud envolvente. Hoy te guiaré a través de cómo aplicarla con ejemplos prácticos para que puedas replicar en tus proyectos. En este vídeo descubrirás cómo hacer que tus voces sean el foco central de tu mezcla sin perder naturalidad, cómo dar una amplitud envolvente a tus coros y armonías y cómo controlar y optimizar tu mezcla desde los sintetizadores hasta el máster final. Al final de este vídeo tendrás herramientas concretas para aplicar esta técnica de manera eficiente en cualquier proyecto. Y si quieres conocer de manera más profunda estas técnicas y otras técnicas, te invito a ver nuestra masterclass donde te enseño a crear un sistema de mezcla que te va a garantizar resultados óptimos en todos tus proyectos. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario anclado. En el pop, las voces son clave. Y en este caso, es un tema de pop vocal, tengo un stem vocal de voces principales con ya todos sus efectos incluidos, donde necesito controlar y destacar un poco más el centro de la voz, ya que siento que se queda un poco hundido en comparativa con sus lados, con todos sus efectos. Entonces voy a enseñaros cómo es la voz sin esta compresión mid-side. Vamos a escucharla. Suficiente. Y lo que he hecho es cargar un compresor, en este caso el Ozone Dynamics de Isotope, pero eso es lo de menos, y lo he configurado en modo mid-side, aunque en este caso concreto solamente vamos a trabajar en el lado mid, es decir, en el centro de la señal, porque lo que necesito es dar un poquito más de impacto a la voz. ¿Cómo lo consigo? Comprimiendo, evidentemente, con un ataque medianamente lento para dejar pasar esas transientes y con un release ligeramente rápido para que deje de comprimir rápido y conseguir ese impacto, con un ratio de 3:1. Fijarse, sin el compresor, si hubiéramos hecho esta compresión en un modo estéreo clásico, estos efectos, este fondo de la señal, estos lados, también se hubieran venido hacia arriba, por lo cual tendría más control quizás, pero estaría con el mismo resultado al final. Es decir, lo que necesito es destacar, separar ese centro de los lados para que la voz más seca, porque no es seca 100%, pero la voz más seca se venga un poco hacia arriba. Fijarse, una vez más, sin... La voz se mantiene clara y estable en el centro de la mezcla. Todo lo que son armonías, coros, adlibs en el pop normalmente se suele panear bastante para conseguir ese efecto de amplitud, de espacialidad y que la voz main vaya por el centro. Eso es un efecto súper típico y está muy bien conseguido y muy bien pensado, pero en ocasiones lo que ocurre es que esos lados, esos estéreos, están un poco descontrolados, invadiendo así el espacio a veces de la voz principal o de otros instrumentos, sintetizadores, batería, etc. Entonces, en este caso concreto, lo que he hecho es cargar un compresor en modo mid-side, donde voy a trabajar solamente en el lado side. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar, de mantener esos coros en los lados bien pegados, bien asentados. Fijarse, primero los coros sin... Suficiente, ¿va? Se escuchan los delays, se escucha la reverb. Entonces, con el compresor lo que estoy haciendo es un ataque un poquito más rápido para que me mantenga esos golpecitos de los backgrounds, pero sin llegar a
perder la pronunciación y un release mucho más lento para que los mantenga ahí comprimidos. Fijarse. Sin compresión. Es una compresión un poquito más difícil de escuchar, ya que no es mucha cantidad y es una compresión como más constante, mucho más suave, pero lo que hace es mantenerlos un poco bajo control. Lo que vamos a hacer es ponerlos también junto con las voces, ¿ok? Las voces principales, y voy a encender y apagar el compresor solamente de los background vocals, ¿vale? Mirad. Sin el compresor. She wanna kiss on from me. Think I'll go and spot another day. Looking at you, it's not for me. Baby, I promise another day. God, I did promise to fight for her. Wait a short time for me instead. I shall still do for you, love my girl. I know she ain't patient cause she told me. She wanna kiss. Como digo, es un efecto un poquito más complicado de escuchar, hay que prestarle mucha atención, pero lo que estoy buscando, fijarse que los coros, backgrounds, como queráis llamarlo, al final es más como una especie de rumble de voces que está sonando por ahí, ¿no? Entonces genera como toda esa suciedad, toda esa parte más turbia, y lo que busco es que eso se mantenga bajo control, que esa atmósfera de voces no esté bailando tanto, sino que esté más controlada, un poquito más estable. Los sintetizadores o la parte más de la música en general suelen llenar prácticamente todo el espectro de frecuencias de los temas y eso puede a veces causar ciertos problemas de enmascaramiento. Entonces lo que vamos a hacer es en este caso utilizar la compresión mid-side para mantener bajo control los mids y para resaltar un poquito más los lados y con el objetivo de dejar un poquito más de espacio en el centro de la señal para que los elementos que van a estar en el centro, como la voz, bombo, bajo y demás, tengan un poco más de espacio y que estos sintetizadores brillen un poquito más hacia los lados. Es decir, buscar un poquito más de control en general. Y en este caso sí que estoy utilizando compresión mid y compresión side. En el mid tengo un ataque de unos 25 milisegundos y un release medio, y en el side tengo un ataque mucho más lento para que la señal respire antes y un release mucho más rápido. Vamos a hacer una comparativa, como siempre, sin compresor con compresor, y vemos a ver dónde nos tenemos que fijar. Ok, otra vez vuelve a ser una compresión muy compleja de escuchar porque es muy sutil, pero lo que estoy buscando es tener ese centro un poquito más recogido y dar un poquito más de movimiento a los lados. Luego en el contexto se aprecia todo muy bien, pero esa es la idea, es decir, mantengo eso controlado y dejo con un poquito más de groove, con un poquito más de movimiento los lados. Evidentemente, con mucho cuidado, sin pasarse, porque si no podríamos llegar a desbalancear muchísimo toda la cadena de sintetizadores en este caso. Y como toque final podemos utilizar la compresión mid-side en el mix bus como un punto final para añadir claridad a nuestra mezcla. En el lado mid lo que busco es un poquito de control, un poquito de gluing, de ese low end, de esa parte más pesada, y en el lado side lo que estoy buscando es ganar un poquito de amplitud, ganar un poquito de movimiento en los lados. Vamos a escucharlo primero sin. She wanna kiss from me. Think I'll go and spot another day. Looking at you, it's not for me. Baby, I promise another day. God, I did promise to fight for her. Wait a short time for me instead. I shall still do for you, love my girl. I know she ain't patient cause she told me. She wanna kiss from me.
El resultado, una mezcla mucho más clara, mucho más controlada en el centro y en los lados. Y ahora, como siempre, como broche final, lo que vamos a hacer es una comparativa total. Es decir, vamos a escuchar la mezcla sin los compresores que os acabo de enseñar y la mezcla con los compresores que acabamos de ver, que es realmente, como siempre digo, donde se aprecia el trabajo que estamos haciendo. Trabajar en solo está bien, es importante, pero lo importante es, lo claro, lo definitivo es cómo se escucha en el contexto de la canción. Entonces, como siempre, os voy indicando cuándo se enciende, cuándo se apaga la señal y vamos a empezar sin los compresores. She wanna kiss from me. Think I'll go and spot another day. Looking at you, she not for me. Baby, I promise another day. God, I did promise to fuck with her. With a short time for me instead. I shall still do for you, love my girl. I know she patient cause she told me. She wanna kiss from me. Feel good like I'm out of four. I'm like an animal. Running through the whole face. She unpredictable. Back in my house, still getting like a champion. I said it is a good day. I told her. El resultado es más que evidente. Tenemos una voz principal más definida, más en el centro. Fijarse cómo se viene hacia arriba. Tenemos unos coros amplios y profundos que nos hacen esa función como de background, como de rumble que están sonando por ahí. Y el mid-side y el compresor mid-side en el mix bus y en la zona de los instrumentos nos ayuda a tener un balance entre voz y música general con el beat mucho más definido y mucho más posicionado. Ahora que ya dominas estas técnicas de compresión mid-side, tienes el control necesario para llevar tus mezclas al siguiente nivel. Recuerda que la clave está en equilibrar bien el centro de los lados para conseguir un sonido claro y bien definido. Si te interesa profundizar más, recuerda acceder a nuestra masterclass junto con otros recursos donde te enseño el sistema de mezcla que utilizamos para conseguir resultados óptimos y garantizados en todos nuestros proyectos. Tienes el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario anclado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!